Saludamos al ingeniero Roberto Gómez, asambleísta independiente, ponente y eventualmente interpelante en el juicio que se propone en contra de María Paula Romo. Hay antecedentes sobre esto. Anteriormente, el propio asambleísta Roberto Gómez, conjuntamente con Lourdes Cuesta, asambleísta de la SUA, y Amapola Naranjo, intentaron llevar a María Paula Romo a un juicio en la asamblea. Esto fue también objeto de negociaciones en la asamblea, que son parte también de lo que se quiere juzgar e investigar en este nuevo juicio. Bienvenido, asambleísta Gómez. Quisiéramos conocer sus principales razones y motivaciones para insistir en este juicio político en contra de la ministra de Gobierno. Em, yo creo que lo más importante es poderle decir a la ciudadanía que no hay impunidad en el Ecuador. Yo creo que lo más importante de esto es poder no contribuir a tener heridas abiertas en la nación. Es que la Asamblea Nacional pueda hacer su trabajo de fiscalizar. La ministra de Gobierno está siendo enjuiciada por el reparto de los hospitales en una presentación de un documento que el Pleno tendrá que conocer en su momento. Y en este juicio político que estamos hablando ahora, pues más allá de que ella es muy mala para darle seguridad a la ciudadanía, además es muy buena para darle implementos en mal estado a la policía. La ministra de Gobierno le entrega a la Policía Nacional implementos en mal estado, con lo cual viola sus derechos, los derechos de la policía, de los policías, que luego se vieron afectados porque esos materiales no hacían el efecto que debían tener, que no dispersaban a los manifestantes. Y que luego, pues, digamos, la Policía Nacional pues, se vio afectada por esto. Las heridas, como la de octubre, o la del 30S, o la del feriado, o la del asesinato de 2 jóvenes a manos del Estado, o la del asesinato de un presidente de la República en la vuelta a la democracia, tienen que ser cerradas. Esta Asamblea Nacional no puede contribuir a que queden heridas abiertas. Es poner sal en la llaga de la persona que tiene que ir a pagar una coima porque la ministra de Gobierno entregó a la ANT como botín político a alguien, a un asambleísta. Y ese asambleísta, para recuperar, pero lo que hace es ponerle precios a los trámites que deben ser gratuitos. Este Eso no tema puede seguir de los pasando. botines políticos ha sido quizá el mayor conflicto, la manzana de la discordia. María Paula Romo y otros funcionarios del gobierno han negado que exista absolutamente nada en concreto. Ellos dicen que no se entregó ni los hospitales ni las agencias de tránsito, que de acuerdo con informaciones del pasado, este tipo de negociaciones son antiguas, venían desde hace 2 años, por lo menos en el caso de los hospitales, y que ellos poco o nada tienen que ver. ¿Qué tipo de pruebas se espera presentar en el juicio político? Mire, la Asamblea Nacional pidió la destitución de la ministra de Gobierno porque ella confesó en el Pleno de la Asamblea Nacional que ella había recibido las propuestas de nombre por parte de funcionarios de asambleístas para ocupar cargos públicos. Eso es absolutamente claro. Y esto es la razón por la cual la ministra de Gobierno fue censurada en el Pleno se pidió la destitución en el Pleno de la Asamblea. Al mismo tiempo, el asambleísta que está siendo implicado en estos actos está confesando ante la Fiscalía General del Estado que efectivamente la ministra de Gobierno condicionó la entrega de estos cargos a cambio de que se la salve del juicio político. Del anterior Estas son juicio que usted también lo del promovía. juicio, del juicio político anterior, efectivamente. Ahora, estos dos hechos, digamos, la cooperación del asambleísta es tan válida cuando denuncia a la ministra de Gobierno como la de Pamela Martínez cuando hizo lo propio y cooperó con la Fiscalía, o como hizo José Conceizao en el proceso contra el ex vicepresidente. Son tan válidas las cooperaciones de la Fiscalía en este sentido. Entonces, estos hechos, además de estas confesiones,
eh, que se la voy a mostrar una de estas en este momento. Verás, Carlos Vera, ¿usted se ratifica en todo lo dicho en aquella entrevista? Claro que sí. En dicho programa usted ha señalado que no hay problema conversar con legisladores y que le sugieran o recomienden nombres de personas para optar por cargos públicos. ¿Se ratifica en ello? Me ratifico en eso y probablemente ese fue el mecanismo que ustedes... Entonces, digamos, está la confesión de la ministra que efectivamente le propusieron nombres para ocupar cargos públicos. Y luego viene el hecho de que el mismo día, por el 12 de diciembre, cuando se archiva el juicio político, se posesiona al gobernador que era cuota política del asambleísta. Ya, Eso es innegable. pero la ministra acepta haber recibido propuestas indecorosas, pero no de haberlas aceptado. Ahora, el hecho de que se posesione a alguien como gobernador en Manabí, que sea cercano a aquellos círculos que entran dentro de estas sospechas, no dejan de ser conjeturas que tendrían que ser probadas. ¿Hay cómo Lo que, presentar pruebas concretas de esto en la Asamblea? claro, es la Fiscalía General del Estado la que ha comunicado el testimonio del asambleísta Mendoza, que cuando coopera con la Fiscalía, le dice que la ministra de Gobierno condicionó el archivo del juicio político como contraparte para entregarle el cargo. Entonces la ministra está entregando un cargo a cambio de un voto. Luego lo que usted ha escuchado es una confesión de la ministra de Gobierno. Y luego esa persona sí se posesionó. Entonces ahí está la gestión de cargos públicos y la compra de votos con cargos. Es innegable en los hechos y en las versiones. Y cuando la ministra recibe una de estas propuestas, que son ilegales porque la ley orgánica de la función legislativa se lo prohíbe a los asambleístas gestionar cargos públicos, debía denunciarlo, pero no lo denunció, sino que, como le he comentado, terminó ocupando el cargo la persona que fue propuesta porque el asambleísta puso el voto para archivar el juicio político de la ministra, el que fue presentado el año pasado. Así Ahora, que, digamos, hay otro tema, ingeniero Gómez, coyuntural muy importante. Estamos en 20 de octubre y octubre es un mes que difícilmente podremos olvidar, en el corto plazo por lo menos los ecuatorianos. Hace un año Ecuador acababa de salir de uno de los más graves problemas relacionados con protestas públicas que se ha dado en su reciente historia. Y aquí María Paula Romo fue protagonista. Ella estaba como ministra de Gobierno, se han escrito y se acaban de publicar 2 libros sobre el tema y sigue este tema estando en el centro de la polémica, en el ojo del huracán. ¿No hay un riesgo de llevar adelante justamente en esta época este juicio político cuando se ve que la violencia ha empezado en algunos países ya? Chile nos ha dado lamentablemente reportes de acciones que creo que ningún ciudadano puede aprobarlas, acciones violentas con el incendio incluso de 2 iglesias aquí en Ecuador. Han habido algunas evidencias ya de violencia en Quito y hoy justamente uno de los concejales del cantón Quito, Bernardo Abad, señalaba que le han llegado reportes de inteligencia que hablan de que el día jueves habrá desmanes, situaciones totalmente fuera de orden que se preparan y ha sugerido que con violencia en la capital de la República. ¿No es un riesgo llevar adelante este juicio en las circunstancias actuales? mire, el riesgo es poner a la misma persona que fracasó en contener las manifestaciones y que dejó secuestrar la capital de la República a enfrentar de nuevo una situación. El riesgo es que si el concejal lo sabe, también tiene que saberlo la ministra de Gobierno, pues y si lo sabe va a permitir que se dé. Y si se da es por su pura incompetencia, porque eso es lo que es en sus funciones. Es una persona que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando, porque eso ya se comprobó, si ya se secuestró la capital de la República. Entonces, si ya saben que van a venir, como en teoría sabían que iba a venir también el año pasado, pues tienen que impedirlo, pues. Si esa es su gestión. Pero la ministra de Gobierno es la responsable porque tiene que responder a nombre del Estado ecuatoriano. Ella actúa a nombre del Estado ecuatoriano. Y el gobierno que representa a ese Estado hacia afuera y que lo administra hacia adentro, pues tiene que responder por sus acciones y no dejar más heridas abiertas.
No queremos que esto se hable 30 años más sin que hayan responsables políticos, como pasa con los otros casos que le he mencionado. Pero es que todos son graves y en todo el Estado hace lo que le da la gana. Es como el caso que hace 10 años una madre de familia está luchando porque su hija fue abusada en una escuela pública y resulta esto porque el Estado no quiere ver. Deberían aceptar su responsabilidad y pedir disculpas y pagar lo que tengan que pagar, que no va a recuperar nunca inocencia esa criatura. De la misma forma, tiene que la ministra de Gobierno pedir disculpas e irse y que el Estado pague a quien tenga que pagar lo que tiene que pagar, que no va a revivir a toda la gente que ha muerto por la negligencia del Estado. Y la ministra de Gobierno pues debió haberse ido cuando la sociedad entera le pidió la renuncia. Como cuando en Chile pues el presidente salió y dijo, todo el gabinete se va y todo el gabinete se fue, porque es una afrenta tener a gente incompetente en los cargos públicos. No es valentía quedarse en el cargo, es la cobardía del presidente de la República de no pedir disculpas, aceptar lo que tiene que aceptar, que fracasaron y cambiar al ministro. Usted, ingeniero Gómez, dirige en la Asamblea la Comisión de los Trabajadores. ¿Cómo mira usted en la perspectiva de un año los sucesos de octubre del 2019? En al ser parte de la comisión, que soy parte de la comisión de los trabajadores, pues yo creo que sin duda alguna, pues al haber parado el comercio durante 12 días, pues se perdieron todas las cosas que se perdieron, eso afecta al trabajo, no solamente se perdieron bienes, sino vidas humanas, se perdieron, digamos, mucho circulante que llega a los bolsillos de las familias más necesitadas que luego lo usan para sobrevivir y darle dinamismo a la economía. Así que yo creo que el efecto, pues seguido el efecto de la pandemia, es uno que vamos a superar como ecuatorianos, porque los ecuatorianos son personas resilientes. Somos personas resilientes y que no nos amilanamos y seguimos adelante siempre. ¿Qué Cosas basadas mensaje en se daría cálculos. al país, ingeniero Gómez, con la eventual censura a María Paula Romo, cuando en la Asamblea siguen sucediendo cosas que los ecuatorianos no nos explicamos, como un exministro de gobierno mucho más polémico por sus actos que María Paula Romo, José Serrano, ha sido ungido recientemente como presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea? Yo creo que eso es un tema de la Comisión de Justicia y los miembros de la Comisión de Justicia tienen que responder por cómo votan internamente en la comisión. Y el mensaje a la sociedad, el mensaje a la ciudadanía con censurar a un político es que no haya impunidad, que no contribuir a que haya otra herida abierta adicional a todas las duras que ya ha vivido el Ecuador, que lo de octubre no se sume al 30S, que no se sume al feriado, que no se sume al secuestro de 2 jóvenes. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido, asambleísta Gómez. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea está sustanciando justamente en estos días el pedido de juicio político a la ministra de Gobierno y nos encontramos en la fase de pruebas que se extiende hasta el 31 de octubre. El ingeniero Roberto Gómez es asambleísta independiente de las filas de Creo y es uno de los oponentes y eventualmente interpelante en el juicio que se prepara en la Asamblea. Nos vamos a una breve pausa.